Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Ya recargados sus pilas? ¿Durmieron bien? ¿Sí? Bueno, vamos a verlo el día de hoy. Como ustedes saben, estamos estudiando la soteriología, la doctrina de la salvación. Y empezamos la semana pasada con el tema número 10, que tenía que ver con la santificación en el orden de la salvación. Hoy vamos a ver la parte número 2 y terminamos con este segmento de la santificación. No sé si alguien me podría decir un poquito de lo que vimos la semana pasada, qué se acuerdan, qué es lo que vimos de la santificación, qué es lo que apuntaron. ¿Alguien quiere participar de lo que hemos visto de este tema la semana pasada? ¿Mande? La purificación, salvación, separación. Vimos algunas palabras en el Antiguo Testamento o ideas que nos ayudaban a entender un poquito más acerca de lo que es la santificación, que es ser santo, ¿no? O hacernos santos. ¿Alguien más que tenga anotado algo, que quiera decir algo, un comentario o pregunta? Las diferencias entre la justificación y la santificación. A ver, mencióname una. La justificación es el acto legal. Ajá. De Jesucristo, y la santificación ya es el proceso después de haber sido hecho. Ajá. La declaración de ser justos, la santificación es haciéndonos justos, precisamente, ¿no? Muy bien, ¿alguien más por acá que se acuerden, que hayan anotado? No importa que lo quieran leer, de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien? Ajá. Pero que hay una santificación posicional y otra progresiva. Ok. Que lo que vamos a ver pero hoy, pero que se digan nosotros posicional y progresiva. Ok, perfecto, posicional progresiva. ¿Por acá? ¿Alguien más que quiera participar ya para que empecemos? Adelante. ¿Perdón? Hablamos de la fe. A ver, un poquito más. ¿Qué anotó? La fe es la acción del cumplimiento de Ok. Es que así no lo escuché mucho. La fe en el conocimiento de nuestra salvación. Ok, sí, sin duda. Somos salvos por medio de la fe y somos santificados también por medio de la fe. O sea, estamos siendo santificados, creyéndole a Dios. ¿Va? Muy bien. La santificación, veíamos conforme al Catecismo Menor de Westminster, responde la respuesta de qué es la santificación de esta forma. La santificación es la obra de la libre gracia de Dios, mediante la cual todo el ser humano es renovado según la imagen de Dios y es capacitado para morir más y más al pecado y vivir para la justicia. Eso es lo que vimos la semana pasada de lo que es la santificación, lo que se ha confesado al respecto de la santificación, y veíamos algunos puntos. Por ejemplo, veíamos en el inciso A lo que es la santificación, después veíamos la relación de las diferencias entre la justificación y la santificación, veíamos que la santificación es obra de Dios y obra del ser humano. Cada quien es completamente de Dios y completamente del ser humano, es una obra conjunta, no del 50 y 50, no, sino del 100 y 100. Y veíamos el tiempo de la santificación, que decía Gretita, posicional, progresiva y plena, ¿no? Si se dan cuenta son las tres con P, posicional, progresiva y plena. Y hoy vamos a ver el inciso E de esta lista que estamos estudiando. Así que inciso E de nuestro estudio de la santificación. Y vamos a ver en este momento los medios divinos de la santificación. ¿Cómo es que llegamos a ser santos? Tanto en posicional, progresiva o plena. ¿Cómo es que somos santos? ¿Cómo es que llegamos a ser santificados? 3 puntos para este inciso de los medios divinos de la santificación. ¿Cómo es que somos santos? El primer punto es la sangre de Cristo. Es por medio de la sangre de Cristo que tú y yo llegamos a ser santos. Este punto tiene que ver con la eterna y absoluta posición de ser santos. Ahorita vamos a ver algunos pasajes. Entonces, lo que tiene ahí en la pantalla proporciona en primer lugar una santificación absoluta en lo que a posición respecta. Es una obra consumada que proporciona al penitente una posición perfecta con relación a Dios. La sangre de Cristo, hermanos, es el medio que Dios ocupa para aplicar su sangre y su obra perfecta a personas que no eran santos y que a través de Cristo Jesús
los hace santos. Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, vayamos al libro de Hebreos. No va a estar ahí en pantalla, así que vamos a buscarlos. Hebreos 13, 12. Y alguien más que busque Hebreos 10, 10. Hebreos 13, 12 y después Hebreos 10, 10. El que lo tenga lo puede leer. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había... Hebreos, bro. Hebreos. Estás en Hechos, ¿no? Oh, Casi. Hebreos 13, 12, ajá. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cómo es santificado el pueblo? Por medio de su sangre. ¿Cómo es que llegamos a ser santos? Por medio de la vida de Cristo Jesús, del sacrificio de Cristo Jesús, de la aplicación de la obra de Cristo a nuestras vidas. De esa forma es que somos santos. Ahora el capítulo 10, versículo 10 de Hebreos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántas veces fue ofrecida para hacernos santos? Una sola vez y para siempre. ¿Se dan cuenta que esto nos habla de la santificación posicional? Es su sangre ofrecida una vez y para siempre, para hacer una vez y para siempre santos a los que están siendo santificados. ¿Ok? Y vamos a ver otro texto más, ahí mismo en Hebreos 10, pero ahora el versículo 14. porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Una sola ofrenda, una sola obra, mediante la cual nos hizo perfectos. Y estos perfectos están siendo santificados. ¿Se dan cuenta? Entonces, el punto número 1 acerca de los medios divinos de la santificación es la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo somos santificados posicionalmente delante de Dios. Una obra para siempre, perfectos. Es una obra total y perfecta. Entonces, hermanos, cuando hablamos de este punto, es en virtud del sacrificio de Cristo Jesús que tú y yo somos limpios de la conciencia, limpios perfectamente delante de Dios, santificados, purificados, estamos delante de Dios, de tal forma que se cumple el texto cuando dice que en el cielo no va a entrar ninguna cosa corrompida, porque por medio de la sangre de Cristo hemos sido santificados. ¿Ok? ¿Preguntas, hermanos, de este punto o algún comentario que quieran decir de este mismo punto? Entonces, hermanos, meditemos un poquito en esto, porque el costo de tu purificación, el costo de mi purificación, de mi santificación, fue un costo altísimo. ¿Cuál costo? La sangre de Cristo. Fíjate lo terrible que éramos nuestra condición pecaminosa, que la única cosa que podía limpiarnos y hacernos santos delante de Dios era toda la vida derramada de Jesucristo a favor tuyo y a favor mío. Así de malos éramos y así de grandiosa es la obra de Cristo Jesús. Muy bien, ese es el punto número 1, los medios en que somos santificados. Punto número 2, el Espíritu Santo. Y esto habla de la santificación interna. Una vez aplicada la obra de Cristo a nuestras vidas para hacernos santos, ahora el Espíritu Santo, ¿dónde habita? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para santificarnos, ¿se dan cuenta? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Santo, que habita ahora en nosotros de manera interna y nos afecta y somos transformados cada día más y más a la semejanza de Cristo Jesús. Vamos a ver algunos pasajes, así que acompáñenme a esos pasajes que están ahí en pantalla. Primera de Corintios 6, 11. Alguien más busque Segunda Tesalonicenses 2, 13. Alguien más busque Primera de Pedro 1, 1 y 2. Y otro, Romanos 15, 16. Ahí están los textos en pantalla, las citas. Primera de Corintios 6, 11, Segunda Tesalonicenses 2, 13, Primera de Pedro 1, 1 y 2 y Romanos 15, 16. ¿Alguien tiene la de Primera de Corintios? Adelante, hermano. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Ajá. ¿Ahí termina? 6:11.
¿Ok? ¿Qué versión está leyendo, hermano? Es que aquí dice por el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? Sí, está bien. Perdón. Entonces, ¿cómo es que somos santificados y justificados? Por el Espíritu. Estamos siendo santificados. Esta obra interna en nuestros corazones por medio del Espíritu. Veamos 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo es que estamos siendo santificados? Por el Espíritu que está en nosotros y la fe en la verdad. Primera de Pedro 1:1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Nuevamente tenemos la idea de en santificación del Espíritu. ¿Se dan cuenta, hermanos, ahí en los pasajes? El último texto, Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificados por el Espíritu. ¿Santificados por quiénes? Por el Espíritu Santo. Todos estos pasajes, hermanos, y más, nos ayudan a ver que el medio que Dios usa para nuestra santificación es el Espíritu Santo en nosotros. Es por eso que no podemos decirle a una persona que viva en santificación si el Espíritu Santo no habita en él. No tiene poder alguno, hermanos, para poder andar en santificación. Por eso es que, hermanos, a nuestros pequeñitos, aunque les decimos y les enseñamos cómo deben de comportarse y cómo deben de hacer las cosas, tarde o temprano no lo van a poder hacer, hermanos. Necesitan ser rescatados, necesita el Espíritu Santo morar en ellos. No podemos exigirle a un borracho que deje de tomar y que glorifique a Dios, a no ser que el Espíritu Santo viva en él. Porque por medio del Espíritu Santo, de forma interna, somos impulsados, motivados, alentados a vivir en santificación. Entonces, vamos a ver un último versículo. Acompáñenme a 2 Corintios 4:6. Solamente para enfatizar un punto que estamos viendo acerca de este medio que es el Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo qué es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Mandé? Ornamentando la tierra. Ornamentando, ¿no? Estaba, como decía, como si fuera ¿cómo es la ilustración? Como un ave, ¿no? Que estaba revoloteando viendo sobre toda la creación. El Espíritu Santo está haciendo con nosotros. El Espíritu está transformándonos, cambiando, sustentándonos, dirigiéndonos. Y fíjense lo que dice en 2 Corintios 4:6. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Dios en las tinieblas, desde las tinieblas hizo que resplandeciese su luz. Eso es una referencia un poquito a Génesis capítulo 1, cuando dice que estaba que la creación todavía no había sido hecha y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. El Espíritu Santo está detrás de todas estas cuestiones. El Espíritu Santo, cuando ha venido en nuestras vidas, ha hecho que podamos resplandecer la luz del entendimiento de nosotros para que podamos ver la gloria de Dios y podamos conocerle y podamos andar en santificación. Es por medio del Espíritu Santo, hermanos, y solo por el Espíritu Santo que de forma interna podemos andar en santificación, conocer quién es Dios, amar a Dios, vivir por Dios y para Dios. Por lo tanto, hermanos, es el Espíritu Santo el medio que Dios usa para esta santificación interna en cada corazón. Es el Espíritu Santo quien nos dirige, nos exhorta, nos guía, nos corrige de forma interna. Muy bien, último punto de estos medios, el punto número 3, ya vimos que es por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, y el último punto es por la palabra de Dios. ¿Cómo es que somos santificados? Por la obra de Cristo, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Esto nos habla de la santificación externa y práctica. Fíjense, el Espíritu Santo está en nosotros. El Hijo de Dios nos ha hecho santos por medio de su vida.
Pero ¿cómo sabemos cómo andar en santidad? Por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, incluso la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que nos da la guía, la luz a nuestra vida, de cómo andar en santidad, en santificación. Ese es el aspecto práctico de la santificación, la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a crecer en nuestra santificación? A través de la palabra de Dios. Si tú y yo no meditamos en la palabra, si tú y yo no permanecemos en la palabra, si tú y yo obedecemos la palabra de Dios, no esperemos avanzar en santificación. Miramos a ver algunos pasajes. Miremos primeramente lo que dice Jesús en Juan, capítulo 17, versículo 17. Ahí están los textos. Juan, capítulo 17, versículo 17. Les voy a leer para ustedes. Y Jesús en la oración sumo sacerdotal dice, santifícalos en tu verdad. Ahí está nuestro tema. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados? A través de la verdad de Dios, a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos dice, por aquí debemos andar. Debes de alejarte de aquello. Debes de quitar esto de tu vida. Debes abrazar esto. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a vivir en santificación. Acompáñenme a ver otro versículo más, en Efesios capítulo 5, versículo 26. Y el que lo tenga lo puede leer. Efesios capítulo 5, versículo 26. Adelante. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí en este texto dice que Cristo está presentando a su novia en santa, cada día más y más y más, y lo hace a través de su palabra. Es su palabra la que nos ayuda y nos corrige y nos alienta y nos disciplina y nos exhorta y nos dice lo que estás haciendo es incorrecto. Yo te quiero a ti, renuncia a esto. Otro pasaje más. Ahora vamos al Salmo, Salmo 119, versículo 9. Un versículo conocido. Salmo 119, versículo 9. Mi vida está de continuo peligro. Salmo 119, versículo 9. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos jóvenes? Todos, eso, muy bien, hermanos, muy bien. Todos somos jóvenes, ¿va? Jóvenes, chavorrucos, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino y por ende cualquier persona su camino? Con guardar su palabra. Es que, hermano, no puedo andar en santificación. Guardas la palabra de Dios, la atesoras, la obedeces, vives para la palabra, estás siendo renovado por la palabra, estás siendo guiado por la palabra, estás siendo dominado por la palabra en tu matrimonio, en tu trabajo, como estudiante, como esposo, como padre. ¿Qué es lo que haces con la palabra de Dios? La forma de caminar en santificación es a través de la palabra de Dios. Esa es la única forma, hermanos. Por eso es que aquí hay un montón de cursos que tomamos como iglesia, el seminario, los cursos de los jueves, las casas de oraciones, porque todo el tiempo es con la palabra, porque a través de la palabra, hermanos, es la materia que Dios usa para llevarnos a santificación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como resumen, los medios divinos señalados por Dios para la santificación son: 1, la sangre de Cristo; 2, el Espíritu Santo; y 3, la palabra de Dios. La sangre de Cristo es lo que hace posicional nuestra santificación. El Espíritu Santo es la santificación interna en nosotros, y la palabra de Dios es esto externo que Dios ha dejado para guiar nuestra vida en santificación. Y estos son los medios que Dios ha usado. ¿Va? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, hermanos? Vamos a ver un capítulo más de todo esto que vemos de la santificación. Déjenme ver la hora. Ok. Muy bien. Pregunta, hermanos, para ustedes. Hablando de la santificación, hablando de nuestro camino como cristianos, ¿qué figura en la Biblia, o ilustración, o metáfora se usa para hablar de nuestro proceso de santificación? ¿A qué lo compara la Biblia? Hay varias cosas con lo que lo compara. ¿Alguna que se acuerden? Un metal precioso, o sea que está purificándose, hay un proceso, ¿va? ¿Algo más? Recuerdo que se usa también una lumbrera que va acrecentándose cada vez más en Proverbios. Una palmera en el Salmo 92. Una lumbrera, una palmera, un crecimiento, ¿no?
Y como por ejemplo, ¿alguna que se acuerden de la dinámica de cómo tenemos que ver la santificación? O sea, nuestro trabajo en la santificación. ¿Alguno que se acuerde? La vasija. La vasija, ok, está siendo transformada, está siendo ahí renovada. Como atletas. Como atletas, fíjense, como atletas. La ilustración de Pablo como atletas, ¿ilustra la santificación? ¿De qué forma? Disciplina. Llegando a la meta, disciplinándonos con una meta en propósito. Persistiendo. ¿Qué es lo que hace un atleta en aquel entonces para conseguir alcanzar la meta? Todo lo que sea necesario, incluso hacer dietas, ejercicio, desgaste, un montón de cosas, porque tiene una meta, ¿cómo decía? Práctica, haciéndote esta práctica porque eso es su meta. Fíjense, la carrera del cristiano es eso, es una carrera. Estamos como atletas, estamos ejercitándonos, tenemos que practicar, se requiere esfuerzo, se requiere diligencia. Pero quiero traer a tu mente otra ilustración más que en la Biblia se usa de forma poderosa para ayudarnos a entender la dinámica de la santificación. Y se encuentra en Efesios capítulo 6. ¿Qué ilustración se usa ahí? La armadura. Vamos ahí, a ese texto. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18. Solamente vamos a leer algunos pasajes. Efesios 6, 11 al 18, pero solamente voy a leer el versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos? Efesios 6, 11, 18 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Vestíos. Ustedes cristianos han sido llamados a revestirse de la armadura de Dios. ¿Por qué? Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿A qué lo compara la vida de santificación o la vida dinámica del cristiano en este pasaje? A una lucha, a un combate, en el que hay un enemigo y nosotros somos objeto de esa lucha contra nosotros, y el apóstol Pablo dice: vístanse, esténse preparados porque es una batalla. ¿Esto ayuda a entender un poquito acerca de nuestra santificación? Si podemos decir lo que está ahí en pantalla, dice, el apóstol Pablo utiliza la analogía del combate para hablarnos del proceso de santificación, proceso por el que somos progresivamente liberados del pecado y conformados a la imagen de Cristo. Esta es nuestra batalla, hermanos. Esta es nuestra lucha. ¿Estamos en una batalla, sí o no? El texto dice que sí. ¿Tenemos algo que hacer en esta batalla, sí o no? Sí. Vístanse. Esta batalla, desde un punto de vista más amplio, ¿ya ha sido ganada? Sí, también. Pero nos llama a luchar. Fíjense lo bueno, lo misterioso de esto. Ya está ganada la batalla. Ustedes ya no son condenados más, pero peleen por vuestra santificación. Entonces, hermanos, voy a poner estas pequeñas notitas ahí. Atención, nuestra santificación progresiva es comparada a una batalla, un combate espiritual, y debemos estar conscientes de esta realidad. Debemos estar conscientes de esta realidad, hermanos. Como hijos de Dios debemos estar conscientes que estamos en una, ¿qué? Lucha, en combate. Hermanos, ¿qué pasaría? Imagínense, es que un soldado está en un campo de batalla, un soldado, pero no esté consciente que está en un campo de batalla. ¿Qué pasaría con ese soldado? ¿Va a morir? ¿Qué más? Eliminado. Simplemente vemos ahí el soldado acostado. Es ilógico, hermanos. Está poniendo en peligro su vida. Tiene que ser consciente de que está en una batalla. ¿Para qué? Para que esté advertido, para que esté preparado, para que esté listo para poder defenderse, atacar y un montón de cosas. Si no, puede ser dañino para su vida. El cristiano tiene que estar consciente de la realidad de que estamos en una batalla. Así que, hermanos, es lo que quiero que tengamos en mente en nuestro proceso de santificación. Estamos en una batalla espiritual que requiere nuestra atención. ¿Por cuánto tiempo? Siempre, hasta que Cristo venga. La ventaja que tenemos es que es una batalla ya vencida, ¿no?
Ahora, hermanos, yo les pregunto a ustedes, si estamos en una batalla, ¿cuáles son nuestros enemigos? Obviamente no es mi esposa, ¿verdad? No es mi esposa mi enemiga, ni yo su enemigo. ¿Quiénes son nuestros enemigos en esta batalla espiritual? Las huestes de maldad. ¿Cómo? Mi carne. Muy bien. En la Biblia encontramos al menos 3 enemigos principales que ustedes yo creo que lo conocen. ¿Cuáles son? El diablo, el pecado. Y nosotros mismos. Exacto, exacto. Tenemos esos 3 enemigos en esta batalla espiritual, hermanos. El pecado, el mundo y el diablo. El mundo es algo externo, el diablo es alguien externo y el pecado, la carne nuestra, es algo que está en nosotros. ¿Ok? Y de los 3 enemigos tenemos que estar preparados y listos para pelear adecuadamente. Ahora, cada uno de estos 3 enemigos, hermanos, tienen el mismo propósito de debilitar, de socavar, de quitar la obra de Dios que ha hecho en nuestras vidas, de inutilizarnos, de hacernos inservibles, de hacernos los más miserables, a pesar de ser salvos. Eso es lo que están haciendo estos enemigos, socavar la obra de Dios. Así que, otro diálogo más de atención. Nuestra eficacia en este campo de batalla viene de reconocer las estrategias propias de cada uno de estos enemigos y el modo particular en que cada uno debe de ser combatido por el creyente. Cada uno de estos enemigos, hermanos, va a atacarnos de forma diferente. Y tenemos que ver cuáles son sus armas que usan contra nosotros y tenemos que saber nosotros cómo pelear contra estos enemigos. El mundo, el diablo y nuestro pecado. ¿Cómo tenemos que combatir al pecado? Al pecado, a nuestro enemigo interno. Cuando la Biblia habla del pecado de nuestro enemigo interno en nosotros, el pecado remanente, el énfasis cae sobre la palabra mortificación. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:13? Solamente puse un fragmento ahí. Les leo. Porque si vivís conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué tenemos que hacer con el deseo en nosotros, con el pecado que remanente todavía en nosotros? Mortificarlos. ¿Qué significa mortificar, hermanos? ¿Cuál es la idea detrás de mortificar, hermanita? Preocuparte, ok, preocuparte. ¿Qué más? Hacer morir. Si hablamos de mortificar, hablamos de ya no alimentarlo más, de ya no sostenerlo más, de ya no cuidarlo más, sino abandonarlo y que se muera, no alimentarlo, no proveerle nada para sus deseos. Tenemos que quitarlo de nosotros, mortificarlo. Es como si estuviera dentro de nosotros una presa, un animalito, y nosotros cuando cedemos a nuestras tentaciones y placeres, lo estamos alimentando y alimentando y alimentando. Y lo que nos manda la Biblia acerca de ese pecado es, deja de alimentarlo. Si estás en una situación que te impulsa o que te anima o que te alienta o que te está tratando de tentar, de alimentar eso, lo que tenemos que hacer con este enemigo es mortifícalo, no lo alimentes más, aléjate del pecado. Jesús lo dirá en unas palabras muy duras. Si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué tienes que hacer? Córtatela. ¿Se dan cuenta lo que es la idea de la mortificación? Haz cosas radicales, mortifica el pecado, no lo alimentes más, quítalo de ti, aléjalo de ti. Debe de ser mortificado, hermanos. Debe de ser confesado delante de Dios. Si es necesario a algún hermano que te ayude para poder mitigar, mortificar, quitar este pecado delante de ti. Y a partir de ahí hacer todo lo necesario para huir de ese pecado. Ya no alimentarlo más, ya no sostenerlo más. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer entonces contra este enemigo? Mortificarlo. Se me viene a la mente Gálatas precisamente porque veíamos que el Espíritu nos santifica, ¿no? Y dice así Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si ya tenemos vida, pues tenemos que matar precisamente eso para seguir en vida plena con el Señor. Exacto. Entonces, hermanos, estemos preparados a esa batalla. Tenemos que mortificar el pecado. En cualquier momento que éste empiece a querer
revivir, cualquier cosa, tenemos que matarlo. Tenemos que dejarlo sin ninguna herramienta para que florezca en nosotros. Otro enemigo más, el mundo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud contra el mundo? En la Biblia va a recaer más en el punto de no amar al mundo. ¿Qué es lo que dice 1 de Juan 2:15? Les leo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo tenemos que pelear contra el mundo? No mortificarlo, sino tenemos que no amarlo. La idea es de no vayas en pos de él. No dejes que tú persigas las cosas que el mundo persigue. Yo ya no vivo para el dinero, yo ya no vivo para el placer, yo ya no vivo para la familia, yo ya no vivo para el trabajo, yo ya no vivo para el ministerio. Eso es un amor desenfrenado. Hermanos, ¿el amor a la familia puede caer en pecado? Sí. Porque si no es un amor que es sustentado por Cristo Jesús y su palabra, es un amor descontrolado. Porque Dios quiere que le amemos a Él por sobre todas las cosas. Y sobre ese amor amamos a nuestra familia, ¿no? Entonces, ante el mundo tenemos que no amar. Ya no nos llama a mortificar, sino a no amar. A no quedarnos con este deseo descontrolado hacia el mundo. Y por último, con el diablo, con Satanás, ¿cómo tenemos que hacerlo? El imperativo es resistid. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:8 al 9 dirá: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, está alrededor de ustedes buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo con el diablo? En Mateo capítulo 4 resistió al diablo. ¿Cómo? A través de la palabra. Bueno, entonces, hermanos, si se dan cuenta, con el pecado lo mortificamos, al mundo no lo amamos y al diablo lo resistimos. Y a veces, hermanos, tenemos que ser muy conscientes de qué cosa estamos combatiendo, porque a veces, en vez de mortificar el pecado, lo estamos resistiendo. No, en esta situación de lujuria, por ejemplo, yo aquí voy a estar firme, no voy a caer. No, mortifícalo. El pecado no se tiene que resistir, se tiene que mortificar. Cuando venga la tentación del diablo hacia nuestras vidas, tenemos que resistirla con la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es muy importante saber cómo tenemos que combatir estos medios. ¿Preguntas, hermanos, hasta ahí? ¿Todo bien? Estamos viendo el tema de la santificación. Es muy importante saber contra qué estamos luchando. Hay un librito, hermanos, que está aquí. Lo escribió un puritano, se llama Preciosos Remedios contra las Artimañas del Diablo. Tomás Brook escribió este pequeño tratado, que es muy valioso, hermanos, muy precioso y muy hermoso. Miren lo que dice él acerca de estas artimañas. Miren lo que dice él. Hay 4 asuntos acerca de los cuales los creyentes deben aprender. 1, deben aprender en nuestro Señor Jesucristo. 2, acerca de la Biblia. 3, acerca de nosotros mismos. Y 4, acerca de la astucia de Satanás y de sus intentos para alejarnos de Dios. Tenemos que aprender quién es Jesucristo, tenemos que aprender qué es lo que dice la Biblia, tenemos que aprender cómo es que somos nosotros mismos y tenemos que estar conscientes de las artimañas que el diablo usa para menoscabar la obra de Dios en nuestras vidas. Este autor presenta artimañas que el diablo usa y preciosos remedios para combatir a estas cosas con las cuales tú y yo nos enfrentamos día a día. Quiero mencionarte algunas de estas cosas. Primera artimaña que el diablo usa, escúchenla muy bien. Les leo: artimaña o método del diablo para luchar contra nosotros. Este método consiste en mostrarles que hay placer al pecar, ocultándoles la tristeza y las consecuencias que el pecado les traerá. El pecado puede parecer muy placentero y Satanás quiere que los creyentes piensen acerca de él de esta manera. ¿Cuál es uno de los métodos que usa Satanás contra el pecado y contra nosotros? Es que veamos que el pecado es placentero, hermanos. Que el pecado no es tan malo. Que el pecado le oculta la tristeza y las consecuencias y quiere que veamos que el pecado es placentero y que podemos disfrutar y que podemos recibir algo bueno de esto. Y hermanos, les pregunto, ¿el pecado es placentero?
¿Cómo ven? Ustedes díganme. Si no, ¿por qué lo hacemos, hermanos? Porque hay un cierto de placer en nosotros. Adelante. Aunque la Escritura dice que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Totalmente. A veces nosotros mismos nos esclavizamos. ¿Y por qué pecamos? Porque en ese momento pareciera ser que el pecado es agradable a nosotros. Si no, no lo haríamos, hermanos. Si está aquí un veneno y dice veneno, ¿tú lo tomarías? ¿Por qué tomaríamos el veneno? Porque no diría nada de veneno, le diría la Coca-Cola, edición especial, ultra saludable, ¿no? Y entonces sí lo tomo. Pero cuando veo la etiqueta y digo pecado, digo, pero hermanos, pero no fue porque fuimos engañados, fue porque nosotros mismos, en este método, vimos que el pecado, caímos en la mentira del diablo, que esto es placentero. Y por eso hicimos eso, hermanos. ¿Les ha pasado eso en sus vidas, hermanos? Sin duda, hermanos. Es placentero no perdonar, hermanos. Es que no es justo lo que me hizo y no lo voy a perdonar. ¿Quién se cree? ¿No sabe que yo soy Israel González? Ahora el pastor. ¿No sabe quién soy yo? No, ¿cómo cree? Ahora que venga me pida perdón. ¿Es placentero eso? Sí, hay un deseo de que dice sí, pero el diablo quiere presentarte esto como placentero. Ese es el método que el diablo usa. ¿Se dan cuenta? Pensemos, por ejemplo, en Adán y Eva. El pecado era que no tenían que comer. Bueno, la ley decía al principio que no tenían que tomar del fruto prohibido. Prohibido. ¿Y qué presentó Satanás la idea a Eva? ¿Cómo lo presentó esa prohibición? Agradable. Como algo agradable. Vas a ser como Dios. Tú no sabes todos los beneficios que vas a recibir con solo una mordida. Cómela. ¿Se dan cuenta que esto es lo mismo que estamos viendo en el jardín del Edén? Le presenta el pecado como algo placentero, algo que es agradable. Y eso es lo que Satanás hace hoy en nuestros días. Pensemos en el segundo Adán, con Jesús. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús en su última tentación? Todos los reinos de la tierra te daré. ¿Eso era placentero? Sí, en alguna medida. Le está ofreciendo, mira, tú no sabes todas las cosas que puedes tener si postrado me adoras. Pero Jesús entendía que eso era una mentira, hermanos. Entonces, ¿cómo pueden los creyentes resistir a Satanás cuando les hace pensar que el pecado es atractivo? El autor menciona 4 remedios. Solamente estamos viendo el capítulo 1, hermanos. 4 remedios de qué tenemos que hacer nosotros cuando somos atraídos al pecado de esta manera. Vamos a ver estos remedios preciosos. El primero de ellos: los creyentes deben mantenerse alejados del pecado tanto como puedan. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie del mal. Pero es que esto parece agradable y aceptable. El texto nos dice: absténganse, aléjanse, manténganse del pecado tan lejos como puedan, porque esto es una mentira. Una persona que camina a la orilla del precipicio puede caer en cualquier momento, sí o no. Y a veces, hermanos, en las tentaciones estamos de no, como si fuera la cuerda floja, ¿no? Yo creo que sí puedo sostenerlo. Este remedio precioso es no juegues con el pecado. Aléjate todo lo más que puedas del pecado. Muy bien. Segundo remedio precioso que presenta Thomas Brooks. Los creyentes deben recordar que el placer del pecado pronto se convierte ¿en qué? En amargura. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado esto, hermanos? Que al paso del tiempo vemos que eso que parecía ser placentero, después fue una terrible tristeza, congoja en nuestras vidas, amargura, desesperación y un montón de cosas. El pecado puede brindar placer por un rato, parecernos fácil al principio, pero al fin el dolor producido es mayor que el placer que se recibe. Hermanos, ¿cuánto tiempo le tomó a Eva tomar el fruto y morderlo? Segundos.
¿Y cuáles fueron las consecuencias de esto? ¿Cuánto tiempo? Hasta nuestros días. Llevamos más de, no sé, 10 millones si quieres, no sé, lo que tú quieras, de años, en que seguimos viendo los efectos de solo una consecuencia, o de la consecuencia de que Adán y Eva vieron al pecado como placentero. Los creyentes debemos recordar eso, que el pecado, el placer del pecado es placentero, que al final del día se convierte en amargura. Hermano, si somos conscientes de esto, nos va a ayudar a nosotros a poder alejarnos del pecado. Porque entonces, si el pecado es solamente temporal y placentero por un momento y que tiene consecuencias terribles, entonces hacemos bien en ¿qué? Alejarnos, no abrazarlo. Entonces, hermanos, mírense por ejemplo lo que dice Hebreos 11:25, que está en estas notas. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, hablando de Moisés. Sí, ¿verdad? Creo que es hablando de Moisés. Escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es mucho mejor escoger el diseño de Dios, aunque duela, porque sabemos que Dios es bueno y sus propósitos son buenos, que ir por el camino de nuestro propio corazón y deseos y pecaminosos, porque el fin de ellos es un placer temporal, efímero y mentiroso. Y las consecuencias son terribles. Tercer remedio precioso. Los creyentes deben recordar que el pecado les hará perder aquello que realmente es bueno, hermanos. Los que ceden ante el pecado pierden el favor de Dios, su gozo espiritual se desvanece, pierden la paz de su corazón, el Espíritu Santo es contristado, la influencia vivificadora languidece, el pecado les hace perder estas cosas buenas. ¿Se dan cuenta todas las cosas que perdemos cuando abrazamos el pecado? Perdemos la paz, perdemos el gozo del Señor, perdemos incluso la fuerza de poder hacer las cosas para el Señor, nos volvemos inútiles en el servicio del Señor y un montón de cosas que Dios nos había dado que son buenas. Y el pecado, esto nos hace perder lo que realmente es bueno. Hermanos, no hay mayor tristeza en el creyente que ir tras el pecado. No sé si tú lo has experimentado, pero los momentos de mayor tristeza en mi vida es cuando yo he ido por el camino de abrazar el pecado, y la mayor alegría de mi vida es cuando he hecho la voluntad de Dios, a pesar de que ha sido dolorosa. Entonces, hermanos, el diablo engaña, porque el pecado realmente no es placentero y sus comodidades son siempre temporales. Último remedio, cuarto remedio que presenta en el capítulo 1 el autor. Dice, los creyentes deben fijarse bien en la forma como el pecado engaña. ¿Qué hace el pecado? Es engañador, es una ilusión, es mentira. El pecado es el más grande engañador y es la causa de todo el engaño que hay en el mundo. El pecado les hace creer que el mal es bueno. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que el pecado al final del día es un camino de engaño, que promete muchas cosas. Si te daré todas estas cosas y postradas me adorares, le dijo Satanás a Jesús. Pero eso era totalmente mentira, hermanos. Tenemos que nosotros tener estos remedios en nuestra mente y corazón, de darnos cuenta y recordarnos una y otra vez que el pecado es algo mentiroso, que engaña. Entonces, dice el autor todavía más, recuerda que el pecado no es placentero sino amargo, y no importa qué tan agradable parezca, no dejes que Satanás te aleje de Dios con un engaño como este. Hermanos, estamos en una batalla, y esas son algunas de las artimañas que el diablo usa. Y si somos cada vez más conscientes de esto que estamos viendo, estos remedios, podemos tener herramientas en nuestro arsenal para luchar contra el pecado y las tentaciones que nos asedian. Muy bien, hermanos, con esto terminamos de ver la clase número 10 de la santificación en el orden de la salvación. Y este es nuestro llamado, iglesia. Esta es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Nuestra santificación.
Así que no escatimemos en esfuerzos, hermanos. Oremos, velemos. Cristo está con nosotros y ha ganado la victoria para nosotros. No vayamos por el camino de la tentación y del pecado. Huyamos del pecado. Echemos manos de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo, de la iglesia, de cualquier cosa que tengamos a nuestra disposición para alejarnos del pecado y caminar en la santificación. Y ese va a ser nuestro mayor gozo. De hecho, el mayor gozo del cristiano cuando llegue a la eternidad es que ya no va a pecar más contra Dios. Y eso será maravilloso, hermanos. Vivamos en santificación. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? ¿Dudas? Muy bien. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Te pedimos que nos ayudes, mi Dios, para vivir en santificación. Ayúdanos para esforzarnos, Dios, y ser conscientes de las artimañas del diablo, Dios. ¿Ya ven cómo nos quieren tentar? Muy bien, Señor, gracias te damos por este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.